y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Nosotros Conversamos. Le damos las gracias por sintonizarnos y también le deseamos a todos que la paz de Dios se encuentre en sus corazones. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa también muy interesante que queremos compartir con ustedes, porque qué tan importante es saber qué pasa con las personas, o en este caso el alma de las personas cuando ya dejan de existir, sean niños o sean adultos. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos como una meta una vez que el alma se separa del cuerpo? Y bueno, como es la enseñanza de nuestro Dios, el cuerpo dice que vuelve al polvo como era, pero también el alma tiene un destino, ¿verdad? Sabemos también que hay religiones, hay de alguna manera organizaciones que no creen en la existencia del alma. Bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara de que nosotros tenemos un alma que Dios nos dio, ¿verdad? Cuando hizo al hombre, dice que depositó en el hombre un alma, ¿verdad? Que es la que nos permite la vida, claro, por medio de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa después cuando nosotros dejamos de existir? Entonces, eso queremos platicar con ustedes más adelante. Nuestro tema será lo que la enseñanza católica enseñó por mucho tiempo acerca de lo que fue el limbo. Decimos fue porque ya no se existe dentro de la enseñanza católica, y lo que todavía existe para ellos, lo que es el purgatorio. Entonces, para eso me acompañan algunos hermanos con los que hoy vamos a dialogar con ustedes y los invitamos a que se queden en este su programa. Nosotros conversamos. Hermano Félix, bienvenido al Padre Señor. Oye, Padre, hermano, sí, yo pienso que este es un tema pues un poco controversial pues entre muchas personas, ¿verdad? Yo recuerdo, pues yo le he preguntado a algunos católicos qué piensan de estos y pues muchos de ellos no saben de su existencia. Otros pues tienen un temor de lo que va a pasar después de esta muerte, ¿verdad? Me decía un amigo que yo tengo, un amigo católico, me decía, no, pues murió un familiar mío y ¿qué va a pasar? O sea, aún el católico, no siendo él de esta, pues sabemos que el purgatorio es algo de la doctrina católica, ¿verdad? Meramente católica, pero aún ellos a veces no desconocen el origen o cuándo esto se inventó, qué va a pasar o dónde se encuentra. Y pienso que es un tema muy interesante, así que permanezcan con nosotros en esta hora. Así es, también queremos darle la bienvenida a nuestro hermano César, bienvenido. La paz, Señor, a mis hermanos que están aquí en el panel y también a nuestros radioescuchas. Buenas noches a todos y les agradecemos mucho que estén con nosotros en esta hora. El tema, como ya lo han dicho mis hermanos, es muy interesante y en realidad pues para muchas personas sí causa este tema mucha controversia en relación a que muchos se preguntarán, hermanos, ¿y dónde se han quedado? Si ya no existe el limbo, ¿dónde se han quedado aquellos niños que por un tiempo pues supuestamente allí estuvieron? ¿Dónde están entonces? Quédense con nosotros, está muy interesante. Y también le damos la bienvenida a Isaías. Dios te pague, César, pues siempre es un honor estar aquí, verdad, en esta mesa, también con ustedes y con todos aquellos que nos permiten, verdad, de su tiempo. Son preguntas muy interesantes las que estás haciendo, las que están haciendo aquí ustedes, y más interesante se va a poner porque pues ya a la luz de las Escrituras y la historia, César, pues nos van a ir develando, verdad, mucha información, nos van a ir abriendo los ojos. Es verdad lo que decía el hermano Félix, hay quienes mismos dentro del pueblo católico están mal informados, no hay una certeza, una seguridad de qué es lo que va a pasar. Entonces, para eso estamos aquí, César, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a abordar este tema, para que vayamos nosotros conociendo lo que de verdad
enseñan las Escrituras. Así es, y bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema. Recuerden, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Los Ángeles para todas las personas que amablemente nos escuchan localmente aquí en Los Ángeles. Repito, en el 900 AM de Radio Cali, transmitiendo para ustedes. Y también a través de internet, estamos completamente en vivo para ustedes en www.nosotrosconversamos.com, nuestra página oficial, para que también nos escuche ahí completamente en vivo, donde la señal no llegue hasta ustedes. Pero bueno, recuerden también que nos puede escribir a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también nos puede escribir a nosotrosconversamos@yahoo.com. No olvide también seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Nosotros Conversamos, y en Twitter también nos puede seguir en Twitter a través de @nconversamos. Y ya el día de mañana, como ustedes saben, nos podrán llamar al teléfono en cabina, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, para que platiquen con nosotros de ese tema que está muy interesante. Y bueno, ¿y por qué la importancia de hablar de esto? Porque todos decimos, de alguna manera, nos interesa lo que va a pasar después de nuestra muerte. Todos los que nos congregamos en un lugar, en una iglesia, en una organización, una religión, estamos con un propósito, con una finalidad. No solamente llenar el tiempo o cubrir un espacio porque yo me siento pues solo o porque no tengo qué hacer, no. Nos congregamos en una iglesia porque tenemos una esperanza. Hay una esperanza que trajo nuestro Señor Jesucristo, que es la de que la persona que le es fiel a nuestro Dios aquí en vida, su alma, una vez que decimos ese cuerpo deja de existir, pues va a un lugar de descanso, a un lugar donde su alma no va a sufrir, sino que va a esperar un pago que es la vida eterna para ella, una vida eterna llena de gozo, de alegría, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero también está la otra parte, porque el Señor, así como ofreció la vida eterna para los que se esfuerzan y le son fieles, también existe un lugar de tormento para el alma, no para el cuerpo, para el alma, donde esa también va a ser atormentada al no estar dentro de este lugar tan especial que es el reino de los cielos, y al no tener parte con nuestro Dios va a ser atormentada. También dice que todo el tiempo sea eternamente. Entonces es importante que nosotros platiquemos de eso, porque ahí basamos nuestra esperanza. Decimos, hay otras iglesias, organizaciones que no creen así. Muchos creen que se van a quedar aquí en la tierra, pero bueno, esos son ellos, allá ellos, ¿verdad?, con sus creencias. Pero lo que establece la palabra de nuestro Dios habla de dos lugares, lo que llamamos nosotros comúnmente como el cielo, y también lo que la Biblia identifica como el infierno, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos lugares. Pero ¿qué pasa si a esos dos lugares que la Biblia nos da testimonio, el cielo, es el lugar donde las almas van a ir a descansar y donde ya hay un grupo de almas bajo el altar esperando la venida del Señor y la resurrección para que pues Dios ya cumpla plenamente su promesa? Y otro lugar donde también ya hay almas que están sufriendo, ya hay almas que también están padeciendo, y que también pues solamente no es todo el tormento y el dolor que esperan, sino que aún falta más. Pero decimos, bueno, esos son los lugares en los que nos habla la Escritura y de los que tenemos conocimiento. Pero ¿qué pasa si a esos dos lugares establecidos por Dios le sumamos otro llamado purgatorio? Y no conformes con que existe el purgatorio, decimos que también existe otro llamado el limbo. De manera que ya no son dos lugares, de manera que ahora ya son 4 lugares: el cielo, el infierno, el limbo y el purgatorio. Y por eso el día de hoy y el día de mañana estaremos hablando de estos últimos dos, tanto de lo que es el limbo, o de lo que era el limbo, y de lo que es el purgatorio. Y ya dependiendo del tiempo, ¿verdad?, si no alcanzamos a hablar de los dos el día de hoy, bueno, y el día de mañana continuaremos con la parte que nos falta, ¿verdad? Y ya también nos podrán llamar al teléfono que ya mencionamos. Entonces empezaremos con lo que es el limbo, ¿verdad? Si sabemos y nadie dudamos de la existencia del cielo y del infierno, ¿verdad? A excepción de algunos que no creen en ellos, ¿verdad? Pero decimos, la mayoría de las personas evangélicas, religiosas, creen que existe un cielo, creen que existe un infierno. Entonces ese no es el tema ahorita de debate, de esta plática, sino que entendamos los otros dos lugares. ¿Realmente existen? ¿Realmente existe un limbo? ¿Realmente existe un purgatorio? ¿Realmente la enseñanza sobre estos temas tiene base bíblica? ¿Por qué lo ha enseñado la Iglesia Católica? Porque es una creencia netamente católica. No hay otra iglesia que cree en el limbo
y cree en el purgatorio, sino solamente en la Iglesia Católica. Entonces, el limbo, los dos lugares cumplen la misma finalidad, pero el limbo se dice que es para los niños y el purgatorio para la gente adulta. Entonces vamos a concentrarnos en el limbo, ¿verdad? ¿Qué es el limbo? Para que se quede con nosotros y el día de mañana pues nos llame, ¿verdad? Para las personas que, como decíamos, no estén muy familiarizadas con esos términos, la palabra limbo viene del latín y significa frontera o un borde. Los teólogos medievales lo consideraban un estado o un lugar reservado para los muertos sin bautizar, entre esos las buenas personas que vivieron antes de Cristo. Y repito, los teólogos medievales. Pero también la enseñanza católica establece que el bautismo elimina el pecado original. Dice que ha manchado a todas las almas desde el tiempo de Adán y Eva, los cuales cayeron en desgracia y fueron expulsados del jardín del Edén por su desobediencia. Pero ya en el tiempo más moderno, ya hablamos de la Edad Media prácticamente, surge la creencia de un tercer lugar, ya decimos, ya no del cielo, ya no del infierno, sino de un lugar denominado con el nombre del limbo de los niños. Y en el catecismo de aquel entonces, estamos hablando del catecismo de Trento, porque el catecismo ha ido evolucionando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que ya más adelante vamos a ver. Pero en el catecismo de Trento se establecía lo siguiente: sin bautismo no se puede ir al cielo, y sin el uso de la razón tampoco se puede condenar a nadie. Por eso existe el limbo de los niños, y mencionan que son para los menores de 7 años aproximadamente, para las almas, para los que mueren sin ser bautizados. Entonces, mencionan ellos, si un niño no recibe el sacramento del bautismo, pues en ese amor que tiene la Iglesia por el alma del niño, no puede dejar que se condene, porque decimos, un niño dice que sin el bautismo no se puede ir al cielo. Pero si el niño todavía no tiene uso de razón, no puede cometer el pecado, pero sin embargo, nace con un pecado llamado el pecado original. Y aunque nuestro tema central no es el bautismo a los niños, va relacionado esto, porque precisamente el limbo es inventado como plan B a la falta de cuando no hay bautismo en los niños. Entonces, después del catecismo promulgado en Trento, se establece que entonces decimos, los niños que son muertos y no reciben el bautismo van a este lugar donde son de alguna manera no están sufriendo ni tampoco están gozando, o sea, están en un estado como pues completamente podemos decir neutral, ni sufren ni padecen. Y bueno, esta es la enseñanza de aquellos tiempos, lo repito. Y quiero mencionar el catecismo, si alguien lo quiere buscar, ya no es el catecismo actual, ya no lo vamos a encontrar en los libros actuales, pero es el catecismo actual en la parte número 1, capítulo número 6, en el párrafo número 3, lo que yo estoy leyendo. Entonces, esto es lo que se definió en aquellos tiempos y que por siglos y siglos y siglos estuvieron pues creyéndose como algo verdadero, ¿verdad? Que cuando un niño no se bautizaba, por la razón que haya sido, el alma de ese niño se iba al limbo. Y luego si en otra familia eran 2 niños, pues los niños iban y el caso es de que el lugar pues se iba llenando de almas de los niños que morían sin ser bautizados. Eso es lo que es el limbo. Una creencia que se quedó, decimos, de una manera permanente por muchos años, por bastantes años, y que ya posteriormente decimos fue descartado por la Iglesia Católica, pero aquí vamos por partes. Tiene esto de alguna manera base bíblica. ¿Qué pasa realmente cuando un niño no es bautizado y se muere? O podemos decir cuando un niño en la iglesia no necesita el bautismo, pero muere de la misma forma, ¿qué pasa con el alma de ese niño? Porque de alguna manera volvemos a afirmar, no es el cuerpo, es el alma, la que en aquellos lugares se encuentra. Entonces, el temido limbo localizado entre el cielo y el infierno, según la tradición católica, surgida en la Edad Media, dice que fue enterrado ya posteriormente decimos, pero aquí volvemos a decir, ¿qué tiene de cierto esto que estamos platicando acerca del limbo? ¿Tiene alguna base bíblica?
es ¿qué nos enseña la Escritura respecto al limbo de los niños? ¿Tiene algo verdadero? ¿Realmente existe un lugar donde las almas de los niños estaban, pues decimos, no penando, pero tampoco sufriendo, de una manera neutral, de una manera pues totalmente inconsciente, como que si nada existiera, nada pasara? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Entonces, que con nosotros estamos platicando de ese tema tan interesante que es el limbo y el purgatorio, para que se quede con nosotros. Mira, César, esto te lo voy a contestar en un documento que los mismos teólogos de la Iglesia Católica, tras años de estudios, hablando de este tema, tras años de estudios sobre el tema del limbo, expidieron un documento a manera de respuesta. El documento lo titularon La esperanza de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Ya este documento ya iba dirigido hacia que iban a desaparecer, o que ya el limbo ya tendía a desaparecer. Es por eso de la investigación, del trabajo, del estudio de estos teólogos sobre el limbo. Después de muchos años expiden este documento, y en el mismo documento dicen ellos, dicen: no hay respuesta explícita en las Sagradas Escrituras o en la tradición. No hay respuesta explícita, hablando del limbo, en las Sagradas Escrituras o en la tradición. Entonces, ellos se dedicaron a buscar algo para cómo poner el limbo ya como una doctrina de fe dentro de la Iglesia Católica, porque acordémonos que esto del limbo viene, como tú bien lo mencionabas, allá en la edad medieval, desde el siglo XIII hasta el 2004, hasta el 2006, que desaparece. Entonces son siglos y siglos, aunque ellos dicen que no era una doctrina de fe, César, para justificar la desaparición del limbo, pero en realidad fue algo que la Iglesia Católica practicó y expidió durante muchos años, durante muchos siglos, y que la gente tradicional, la gente que era católica, cuando tú le hablabas del limbo, perfectamente ellos podían hacer la diferencia, que era el lugar a donde los bebés sin bautizar y morían, es a donde ellos iban. Entonces ellos terminan diciendo: no hay respuesta bíblica, no hay respuesta en la historia. Con esto nos damos cuenta de que en realidad todos estos años, todos estos siglos, fue un mero engaño para toda la gente católica, fue una mentira nada más. Si nos regresamos al origen, César, mira, el origen del limbo es precisamente el pecado original. Aquellos niños, supuestamente la Iglesia Católica, toda la humanidad nace con el pecado original. Es por eso que ellos practican el bautismo a los infantes, para desde ya quitarles el pecado original. Entonces entra el limbo cuando desde tiempos de San Agustín él se empezaba a preguntar: bueno, si el pecado original se quita con el bautismo, ¿qué pasa con los bebés que se mueren antes de ser bautizados? Entonces San Agustín, no se nos olvide que San Agustín es un pilar, es una columna, es un padre, ¿verdad?, dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces él decía que los niños sin bautizar iban al infierno, así explícitamente lo decía. Entonces eso se quedó como enseñanza, que los niños sin bautizar se iban al infierno. Pero ya más adelante se les hizo un terror pensar que aquellos niños se iban al infierno. Entonces se inventaron lo del limbo, para decir: no, miren, de hoy en adelante los niños que nacen y mueren sin ser bautizados ya no se van a ir al infierno, ahora se van a ir a un lugar que se llama el limbo. Y así se estuvo enseñando durante muchos años, y la gente lo creyó, y la gente lo practicó, y la gente pagó, y los padres creían que sus hijos de verdad se iban a ese lugar, estaban en ese lugar, que estaban en ese lugar, ¿verdad? Bueno, se practica esto durante muchos años,
y viene Juan Pablo II y lo quita, ¿verdad? La pregunta central que hacemos, ¿verdad? Bueno, para todos aquellos, ¿a dónde se fueron las almas de aquellos niños que supuestamente durante todos esos siglos se enseñó dentro del clero católico que estaban en el limbo, ¿verdad? Y dos, si no hay como ellos lo dicen en su documento, si no hay respuesta bíblica hacia lo que qué es el limbo, ni respuesta histórica, entonces ¿en qué se basaron para enseñar durante todos estos siglos algo que era falso, algo que era totalmente infundado, ¿verdad? Yo quisiera todavía, hermano, en lo que esto está diciendo, hermano, realmente, ¿dónde entonces está la fe de ellos, hermano? Sí. Porque por muchos siglos estuvieron con una mentira. Sí. Usted lo dijo ya hace un momento, fue algo, un estudio teológico que llegaron a cabo ellos y que llegaron a crear ese lugar. Un lugar físico, me imagino yo, porque tenía que existir a fuerza, hermano. Bueno, entonces la pregunta, como usted dijo, ¿y dónde quedan todas esas almas entonces ahora? Entonces estamos con esto dando a entender, hermano, que todos, durante todos los siglos, han vivido con una mentira. Ahora viene Juan Pablo II y dice, ya no existe más. Así de... disculpe, no, siga adelante. No, siga más. No, lo que decía nuestro hermano, bueno, Juan Pablo II, según desde su niñez tenía una preocupación porque su hermana había nacido muerta y él en la preocupación de dónde estaría el alma de su hermana, pues ya cuando se hace papa, ¿verdad? Manda, pues dice, ¿no sabes que se acabó el limbo? Como dice nuestro hermano, pues ¿dónde está la fe de ellos? Es cierto, la fe de ellos está infundada en puras mentiras, en puros inventos, en todo invento aquel que pueda producir un negocio, un ingreso. Todos sus dogmas se giran en base a ellos, a eso, ¿ah? Por decir, porque Juan Pablo II diga, no, pues ya se acabó el limbo, todo el mundo le creyó. Entonces, ¿dónde, como decían su hermano, dónde está la fe? ¿Dónde está el conocimiento de la Sagrada Escritura? ¿Dónde está el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Verdad? Y bueno, después ya en el 2006 ya no sale en los catecismos, ya desapareció, ya se canceló. Sí. Bueno, estamos hablando de que ya para el 2007, que ya entra el nuevo catecismo, que ya es el catecismo de Benedicto XVI, ya en él ya no encontramos lo que decía en el catecismo de Trento. Ya aquí ya encontramos algo totalmente diferente, en donde ellos de alguna manera le dan otro matiz, lo maquillan y hacen pensar que ellos en realidad nunca enseñaron como doctrina de fe que existía el limbo. Porque cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y por qué están cambiando su doctrina, verdad? Porque es lo que alguien preguntaría. Bueno, entonces, la doctrina de la Iglesia Católica es cambiante. Le ponen, le quitan, la hacen, la deshacen, pero ellos responden, no, es que la Iglesia nunca enseñó como doctrina de fe que existiera el limbo. Era una hipótesis teológica, ¿verdad? Era una suposición de los teólogos. ¿A quién te la pregunta, hermano? ¿Y quién hizo esa hipótesis teológica? ¿No fue acaso uno de los jerarcas de la Iglesia? Mire, supuestamente es un hombre de Dios, sí, que pone ese decreto. Sí. Ahora viene otro, supuestamente hombre de Dios, y dice, no, ya no. Ellos le echan, mire, porque de alguna manera, y se tienen que excusar, ¿verdad? Ellos le echan la culpa al cuerpo teológico de la Iglesia Católica, que ellos fueron los que hicieron esta hipótesis, pero en realidad, si esto se enseñó dentro de la Iglesia Católica, es porque tenía el respaldo del Papa, del jerarca de la Iglesia, o del obispo de la Iglesia Católica. No pueden decir, la Iglesia nunca lo enseñó, porque si lo enseñaron, los padres sí creían que sus hijos de verdad se iban al limbo. E incluso había una cuota que se cobraba por estar en ese lugar o por sacarlos de ese lugar, que no sabemos cuánto tiempo en realidad estaban ahí, o no sabemos cómo es que se sacaban de allí. Pero ahorita su escudo de ellos es que dentro de la Iglesia Católica nunca se enseñó como doctrina de fe. Entonces, de alguna manera ellos se quieren respaldar. La prueba más grande de que sí era doctrina de la Iglesia Católica es que estaba dentro del catecismo. Exacto. Estamos hablando de que hay, por ejemplo, 3 libros que son indispensables, o sea, básicos, fundamentales dentro de la Iglesia Católica. Uno es el catecismo, otro es el Código de Derecho Canónico
y el otro es el magisterio de la Iglesia. Si alguna enseñanza está contenida en estas tres fuentes que yo mencioné, nuevamente el catecismo, el código de derecho canónico y el magisterio de la Iglesia, es prácticamente parte de la doctrina católica. Si fuera en un libro individual que alguien hizo, o que era su idea personal, como decimos, una hipótesis personal, pero que no estaba apoyada por en ese caso por el Papa de aquel entonces, o del que, como quiera que sea, el que estuviera en turno, pues podríamos decir, bueno, es alguien que a alguien se le ocurrió y punto. Pero estamos hablando de una doctrina que superó el tiempo. O sea, no fue que la hipótesis duró en aquel tiempo, pasó el tiempo y se perdió porque el otro papa no le dio el valor o el respaldo suficiente, no, sino que estuvo pasando los siglos, pasó el tiempo y la siguieron manteniendo en el catecismo. Repito, todas las personas que me están escuchando saben el valor que tiene el catecismo. Cuando un niño quiere hacer su primera comunión, ¿qué lo mandan a estudiar? El catecismo. Quizás a lo mejor el niño no sepa nada de derecho canónico ni del magisterio de la Iglesia, pero el catecismo sí. Entonces, el catecismo es la doctrina de la Iglesia Católica. El código de derecho canónico, pues, son las reglas que rigen a la Iglesia Católica, por eso es un código de derecho. El magisterio de la Iglesia son las definiciones también papales que a lo largo de la historia se han hecho, pero estamos hablando de que estaba o estuvo en el catecismo un libro completamente católico. Entonces, aunque de alguna manera sí quieren decir eso, pero realmente tuvo ese respaldo. Tan es así que de alguna manera, si no hubiera sido, ¿por qué la preocupación de Juan Pablo II? Y fíjate, César, lo más que da escalofrío es ahora surge la pregunta de los padres de la Iglesia Católica, o sea, de los que son papás, vaya. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los niños que se mueren sin bautizarse? Fíjate la respuesta que dan en el documento que ellos sacan, ¿verdad? En abril del 2007, ellos dicen, en su respuesta, dicen, la Iglesia no tiene conocimiento seguro sobre la salvación de los bebés que mueren sin bautizar. Imagínense la respuesta, o sea, yo como padre, ¿verdad?, que creo o que creía que los niños, los bebés al nacer y morir se iban al limbo y que ahora la Iglesia Católica enseña que ya no existe, bueno, me pregunto, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esos niños? Ellos, la Iglesia Católica dice que no tienen conocimiento seguro sobre la salvación de los bebés que mueren sin bautizar. Imagínense cómo me siento yo como padre, que la Iglesia, el cuerpo católico, el cuerpo teológico me dicen, ¿sabe qué? Pues es que no sabemos, no hay una seguridad de nosotros de qué es lo que va a pasar con la salvación de un bebé. Aquí entran dos cosas, hermano. Ya hablamos y dijimos, realmente estuvieron sobre una mentira, pero también, hermano, ¿cuántos miles de dólares o de pesos, hermano, a la gente le robaron, hermano? Sí. ¿Dónde quedó? Fue un robo y también una mentira al mismo tiempo. Sí. Sí, pues mientras era o si sí o si no, mientras el negocio seguía corriendo, ¿verdad? Pero estamos hablando del alma de un niño que se moría antes de ser bautizado, supuestamente la Iglesia Católica. Ahorita ya entraron con otra doctrina que es un poquito similar y que me gustaría ya en el segundo intermedio en la segunda parte de nuestro programa abarcar, porque ahorita ya salen con una doctrina nueva, una doctrina que supuestamente ellos ya también está en el catecismo, y la quiero leer. Dice, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, estoy leyendo en el catecismo de la Iglesia Católica del 2007, en el nuevo, dicen, en el numeral 1261, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina. Es decir, que ahora ellos ya no dicen que se van a ir al limbo, pero que ahora esperan que por la misericordia de Dios estos niños lleguen al cielo. Pero en eso no se nos olvide una cosa, que la Iglesia Católica sigue creyendo en el pecado original. Es decir, que ellos piensan que el bebé que nace y muere aún sin ser bautizado, tiene oportunidad de ir al cielo, aún y con el pecado original.
Entonces, esto es algo que yo quisiera abordar, ¿verdad? Un poquito más aquí sobre la mesa con mis compañeros, porque es imposible, de acuerdo a la Biblia, que en el cielo entre pecado. Así, entonces vamos a ir también al corte intermedio, como ya bien lo mencionamos, y queremos también dejar una interrogante para que piensen. Todo esto, tanto la doctrina del purgatorio como la doctrina del limbo, da a entender que el hombre es más bueno que Dios, más justo que Dios, porque Dios determinó que muerto el hombre, el cielo o el infierno, no hay lugares intermedios. Pero ¿qué hace el hombre? No, hay que darle porque el hecho de que exista un limbo y el hecho de que exista un purgatorio es una segunda oportunidad después de la muerte, diciendo que son más buenos que Dios. Y ahora que quitaron el limbo, ahora de querer ellos ser más buenos que Dios, ahora le echan el paquete a Dios. Bueno, hay que Dios decida a dónde se van a ir. Exacto. Se los encomendamos a Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, eso que queremos platicar nuevamente cuando regresemos de este programa, nosotros conversamos. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con este subprograma, nosotros conversamos, estamos platicando un tema muy interesante, ¿verdad? La diferencia que hay entre el limbo y el purgatorio. Son dos lugares, decimos, que aunque uno es para los niños, otro es para los adultos. Y también queremos platicar con ustedes, estamos hablando ahorita en esa primera parte de lo que es el limbo, ¿verdad? Un lugar que la Iglesia Católica inventó para justificar el lugar de destino de las almas de los niños que morían sin ser bautizados. Entonces aquí entramos también a lo que es el bautismo a los niños, la razón por la que los bautizan. Bueno, nosotros bautizamos a los niños para quitarles el pecado original. Cuando se les quita el pecado original, entre comillas, ya el niño crece y ya independientemente de cuál sea su vida, alcanza el cielo o no. Pero, ¿qué pasa cuando el niño no tuvo ni siquiera la oportunidad de ser bautizado? Oh, aquí entra, ahora sí que, pues dicen ellos, son tan buenos, son tan justos, son tan misericordiosos, que incluso lo son más que Dios, que dicen, no puede ser posible que el alma del niño se va a perder. Tenemos que inventar un lugar intermedio para una segunda oportunidad, y en este caso, el resultado de esa invención se llamó limbo para los niños, purgatorio para la gente adulta, y decimos un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, para que precisamente las almas de los niños no fueran al infierno, porque dicen ellos, sin el bautismo no se pueden salvar. Pero también si no tuvieron uso de razón y no ellos tuvieron la oportunidad de hacer ni bueno ni malo, tampoco los podemos condenar. O sea, pues, entonces crearon el limbo. Esa idea que aunque de alguna manera tratan de justificarla de que no es que nosotros nunca ha sido doctrina, ha sido una hipótesis, o sea, algo supuesto, algo que está en incierto. Entonces decimos, está dentro de la Iglesia Católica como doctrina principal. Y bueno, entonces queremos seguir platicando con ustedes acerca de esto. Realmente decimos, ¿por qué ya que primero dijeron
que no, que hay que darles una segunda oportunidad a los bebés. Ahora le echan el paquete a Dios. Ahora sí que Dios sea el que decida. Ahora sí que Dios sea el que diga, no, pues, a los niños, ahora solamente hay que encomendarlos a la misericordia de Dios. Porque recordemos que Juan Pablo II no decidió de un día para otro quitar el limbo dentro de la doctrina católica, no, tuvo que haber un proceso. Tuvo que, decimos, la idea original fue por lo de su hermana, ¿verdad? Que él siempre estuvo con esa intranquilidad de qué había pasado con su hermana. Pero cuando llegó al papado Juan Pablo II, bueno, pues Juan Pablo II de alguna manera, él ya de antemano había pensado en quitarlo. Y ya, por ejemplo, en una nota que salió publicada un año antes, el 29 de noviembre del año 2005, del diario El País, un diario ya de España, dice: el limbo, el temido limbo, localizado entre el cielo y el infierno según la tradición católica surgida en la Edad Media, va a ser enterrado definitivamente por la Iglesia Católica en esta semana. El problema es que una vez abolido ese lugar sin gloria ni tormento, a donde se supone que van los niños sin bautizar, una comisión teológica internacional que reflexiona este enigma desde ayer del Vaticano lo quiere revisar directamente y los quiere enviar directamente al paraíso gracias a la infinita misericordia de Dios. Bueno, eso era, luego dicen, el anterior Papa Juan Pablo II empezó a desmontar la visión tradicional del cielo, el infierno y el purgatorio desde el verano de 1999, ya que no son lugares físicos, arriba y abajo de la tierra, sino son estados de ánimo. O sea, la presencia de Dios es el cielo y su ausencia es el infierno. O sea, no son lugares, son estados de ánimo. Y por lo tanto, en octubre del año 2004, el cardenal Joseph Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, el futuro Benedicto XVI, lo mandó a hacer lo mismo con el lugar ahora llamado limbo. Por ello se creó la Comisión Teológica Internacional, liderada por el entonces prefecto de la Congregación de la Fe, Benedicto XVI, la antigua Inquisición. Esta comisión estaba presidida desde abril y fue el obispo Joseph Lavada quien sustituyó en el cargo a Ratzinger una vez que él fue nombrado papa, ¿verdad? Entonces decimos, todo esto, decimos, fueron los antecedentes de cuando Juan Pablo II dice que él cuando tenía 9 años, su madre murió, y pues al dar a luz a su hija que vino al mundo muerta. Entonces, el Papa pues no dejó de preocuparse por el destino del alma de su hermana muerta. Además, entonces eso fue el detonante para que Juan Pablo II dijera no más al limbo. Ya posteriormente decimos, aunque en el 2005 se había pensado que él lo quería quitar, ya un año casi más tarde, ya en octubre del 2006, empezaron a salir notas en el periódico que decía, por ejemplo, los encabezados de las noticias en ese momento eran: el Papa deja al limbo en el limbo, los días del limbo están contados. Y luego ya en el diario El País del 7 de octubre del año 2006 dice claramente: el Papa cierra definitivamente las puertas del limbo. Y lo menciona: las puertas del limbo se cerraron ayer de manera definitiva. De ahora en adelante los niños que mueran sin bautizar quedarán solamente en las manos de la misericordia de Dios e irán al paraíso. La clausura del limbo comenzó con el catecismo publicado en 1992 por el Papa Juan Pablo II, un texto en el que ya no se cita el misterioso lugar donde se van los niños, y ya tampoco aparece la palabra ni siquiera en dicho documento que es el catecismo. Entonces claramente se empieza a borrar primeramente del catecismo. ¿Por qué se borra si no era una doctrina enseñada por años y años y años y años? Exacto. Bueno, ¿por qué se quita? ¿Por qué se quita si solamente era una hipótesis? Lo hubieran dejado como hipótesis solamente. Claro. Y nunca ponerla dentro del catecismo. Pero vamos a entrar, hermano. Eso es en cuanto a la enseñanza de ellos, hermano. Ahora vamos a ver, hermano, ahorita hace un momento abordábamos con el hermano Isaías acerca de lo que Cristo enseña. La doctrina de Cristo, hermano, no sufre cambios. No. Bien dice la palabra de Dios: los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y dice en el libro, hermano, de Romanos acerca de cuál es la paga del pecado. Eso es. Ajá. Entonces, no podemos nosotros, ni la Iglesia Católica, ni nadie puede quitar la enseñanza
que es de Dios. Mire, hermano César, un poquitito antes de que vayamos a ese texto que es crucial, nada más quiero leer, desde ya muchos siglos antes, Dios nos da a conocer a los que somos su pueblo, cómo es la simiente que nace dentro del pueblo de Dios. Amén. Porque esto de lo del pecado original se incrusta en la niñez, ¿verdad?, en la simiente del pueblo católico. Y dice la Iglesia Católica y enseña que nacen con el pecado original, ¿verdad? Sí. Es por eso que a raíz de eso se inventa el limbo para todos aquellos niños que no lograron llegar a ser bautizados. Pero fíjense lo que nosotros leemos en el libro de Deuteronomios 28. Todo el libro habla de las bendiciones, ¿verdad?, del pueblo de Dios por la obediencia, pero solamente me voy a enfocar en el versículo 4 y dice así: bendito el fruto de tu vientre. Le dice a su pueblo nuestro Dios, ¿verdad? El fruto del vientre ya desde antes de nacer ya es bendito. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ya no solamente, ¿verdad?, la simiente que es la descendencia, sino todo lo demás dentro del pueblo de nuestro Dios era bendito, es bendito. No hay, como lo dice la Iglesia Católica y lo enseña, no sabemos con seguridad cuál es el estado de salvación de los bebés que se mueren sin ser bautizados. Pero sí enseñan que ahora, como bien lo mencionaba César, que ahora los dejan a la misericordia de Dios, es decir, que puede que aún y con el pecado original, los niños lleguen al cielo. Y es ahí donde entramos con el texto, porque Dios enseña que hay una paga para el pecado, ¿verdad? Y también hay otro texto que vamos a abordar más adelante, que al cielo, ¿verdad?, no entra cosa inmunda, ni que haga abominación. Dice, hermano, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23, dice, para la gloria del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí lo que nos da, hermano, y como les mencionaba hace un momento, esta es la enseñanza que Cristo deja, hermano. Sí. La paga del pecado es la muerte. Y yo quiero solamente, hermano, traer esto a la mesa nada más como un punto, aunque no vamos a hablar del bautismo de los niños. Simplemente como un punto, hermano. Porque dicen ellos que el niño viene con un pecado original. Cosa que yo solamente quiero decir a las gentes y pensar en qué pecado puede hacer un niño. O sea, yo entiendo la palabra que vienen con un pecado original. O sea, y entonces los padres que supuestamente practican una fe, ¿dónde quedan entonces? Algo que yo siempre he dicho y no voy a cansar de decir, el catolicismo son puras mentiras, puros dogmas, puras falsedades en busca de dinero, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura, dice que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es un mandamiento de Dios. Otra parte de la Sagrada Escritura dice que el hombre no es bueno que el hombre esté solo. Si fuese algo malo del que la unión de un marido y una mujer hubiese un pecado, no sería un mandamiento de Dios. Pero aquí es un mandamiento de que el hombre, el marido y la mujer no estén siempre pues juntos, cumplan con el deber conyugal. No dice la Escritura que hay algún pecado original ni nada. Eso es puro invento del catolicismo. ¿Por qué? El catolicismo saca dinero del niño, del anciano, del joven, de quien puede, ¿verdad? Y de los millones de bautismos, no son bautismos, dice la Sagrada Escritura, da de gracia lo que hemos recibido de gracia. Los bautizos que ellos hacen cobran. Todo gira alrededor del dinero. Esa es la razón principal de estos dogmas, la razón principal de estas falsedades. Yo quisiera, hermano, leer un texto bíblico, ojalá la persona lo busque en el libro de Marcos, capítulo número 5. Ahí nos da testimonio de un acontecimiento que hace el Señor. Habla de cuando el Señor resucita a la hija de Jairo. A lo mejor ustedes lo han leído, ¿verdad?
lo han escuchado. Jairo era uno de los principales hombres de Israel. Dice ahí desde el versículo 21, pero dice el 23. Bueno, el 22 dice, vino a uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero dice que también en el transcurso ahí de la lectura se encuentra con una mujer que tenía flujo de sangre y también la atiende a ella. Pero dice que en el versículo 35 que mientras él hablaba aún, vinieron de la casa de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Notemos una cosa, la Biblia no nos dice qué edad tenía la hija de Jairo, pero era una niña, o sea, independiente, no sabemos, no era una muchacha, era una niña, porque el mismo Señor le dicen, cuando la resucita dice unas palabras que dicen que traducida quiere decir, y el mismo Señor dice, la niña no está muerta, la niña duerme. Entonces, no sabemos en realidad la edad que tenía. Lo importante aquí es de que la hija de Jairo se murió. ¿A dónde se fue el alma de la hija de Jairo? Jairo, en ese entonces estamos hablando que el Señor estaba iniciando su predicación. Todavía los que habían sido bautizados en el Jordán, no en el bautismo que el Señor había establecido, o estaba predicando que se iba a establecer una vez que la iglesia estuviera ya bien edificada. Pero ¿qué pasa con el alma de la hija de Jairo? ¿A dónde se fue? Yo claramente cuando le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, o lo que le decían al principal de la sinagoga, que era Jairo, dijo, no temas. Y dice que no, entonces dice entrando, dice, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, sacando a todos de ahí, dice que tomó al padre de la niña y a los que estaban con ella y entró a donde estaba la niña. Y otra vez, siempre se le menciona como una niña. Dice, tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, sí menciona la edad, dice, pues tenía 12 años. Y se menciona, y se espantaron grandemente. Bueno, aquí menciona que la niña sí tenía 12 años. Entonces, queremos decir, bueno, el alma de la hija de Jairo, ¿a dónde se fue? Murió sin ser bautizada, y aunque se pasa de la edad que aparentemente pone el catolicismo como una regla, también dicen que las personas adultas que piensen como niños califican, pero aquí lo importante es que el caso de la niña, en este caso la hija de Jairo, deja de existir sin ser bautizada. ¿Qué pasó con su alma? ¿Qué pasó cuando ella regresó y el Señor le dice, no está muerta, está dormida, duerme? ¿Ella acaso se fue al limbo y luego regresó? Esa es una pregunta que hacemos para que las personas mediten. Yo al principio sí dije que no decía la edad, pero dice que tenía 12 años. Mira, César, ya que la Iglesia Católica es muy dada a quitar y poner dentro de su propia doctrina, yo pienso que les hubiera valido más haber quitado, como lo hicieron, el limbo, pero también haber quitado lo del pecado original. Porque aunque ellos dicen que el limbo ciertamente ya no existe, o nunca existió más bien, pero dicen que siguen creyendo en el pecado original, y ahora dicen acerca de los bebés o de los niños que mueren sin ser bautizados, dicen que la misericordia divina basta para enviarlos al cielo. Es decir, que aún y con el pecado que ellos creen que viene en aquella alma, en aquel bebé, dicen que la misericordia divina basta para enviarlos al cielo. Pues bíblicamente les hemos demostrado que la paga del pecado es muerte. Entonces, la paga del pecado original que traen los niños no es el cielo, es muerte, ¿verdad? Es como la Biblia nos lo dice. A más de que Dios es santo, su entorno de él es santidad. ¿Cómo pueden ellos decir o enseñar ahora, verdad, a los padres que a más de que ya nunca existió el limbo, pero ahora decirles, mira, no te preocupes,
basta con la misericordia de Dios y tu hijo se verá al cielo. O sea, se fueron de una mentira grande a una mentira doblemente grande, porque de menos en el limbo que no existió, bueno, pues ahí los tenían, sin Dios, pero tampoco en el infierno, estaban en un término medio, ¿verdad? Entonces, queremos decir que esto no es más que, como lo decía uno de sus propios catedráticos, digo el nombre y lo cito, Juan José Tamayo, catedrático de teología en la Universidad Carlos III, dice que para la teología no reviste, habla del limbo, no reviste tanta importancia. El limbo, dice Juan José Tamayo, que es catedrático teológico, el limbo no tiene fundamento histórico, mucho menos bíblico. Esta decisión llegó tarde, si tenemos en cuenta los sufrimientos innecesarios de los padres, al pensar que su hijo no había ido al cielo, al no estar bautizado, y termina diciendo, se trataba nada más de un medio coercitivo basado en el miedo para que los padres bautizaran a sus hijos. Fíjate, usted lo ha dicho, hermano, en el miedo, inculcar miedo a la persona, ¿sí?, para que la persona pueda actuar. Ahora, si la persona le decimos, ok, tienes miedo que tu hijo se vaya al infierno, pero ahorita está en el limbo, en una palabra que, como ha dicho esta persona, no ha existido, pero lo podemos sacar del limbo. ¿Cómo? Haciendo rezos, porque no son ni oraciones, porque ellos dicen oraciones, pero son rezos que van a hacer ciertas misas, que van a hacer ciertas cosas para sacar a ese pequeño o a su alma de un lugar que este catedrático ha dicho que no existe. Pero mientras, ¿qué están haciendo? Están sacando dinero de las personas para que puedan estas personas aportar pues su dinero una vez más al romanismo, al Imperio Romano. Porque es lo que están haciendo. Estamos viendo, de cualquier forma que veamos nosotros este tema, limbo como purgatorio, ambas cosas han sido diseñadas por el Imperio Romano para poder de esa forma ellos seguir agarrando dinero de la gente, claro, como los bautismos. ¿Por qué hacen los bautismos de niños? Porque saben que van a comprarles su ropita blanca, van a comprarles que candelas, que veladoras, que X cosas, que tienen que ir con el cura, y que ellos dicen que no cobran, pero les dan un sobre, les dan un papel ahí y dice que es una donación mínimo de $25. Ahora, si es una donación, ¿por qué no dar quizás una peseta, un centavo? Pero ahí están ellos al libre albedrío de la persona, pero ahí están ya poniendo una cuota mínima de $25. Si no saliendo del tema, pero si alguien se casa en la Iglesia Católica, ¿qué es lo primero que van a hacer? Le dan hasta un año para que puedan hacer un ahorro, y dependiendo la clase de boda les van a cobrar. Pero estamos viendo todo esto, la Iglesia Romana, el Imperio Romano está haciéndolo para seguir anchando sus bolsas, para poder seguir pagando a todas esas personas que han estado ellos abusando sexualmente. Sí, no, estamos totalmente aquí, ya pasamos de lo ridículo, ¿verdad?, a lo risible. Dios, ¿verdad?, tiene bien estructurado lo que Él quiere de nosotros, nos lo ha enseñado un siervo de Dios, y la oportunidad, llámese para el niño, llámese para el joven, llámese para el anciano, está en vida. El niño es santificado por la santidad del Padre. Nosotros esto lo podemos leer en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 14. Ahí nos dice lo que ya leímos en Deuteronomios 28:4, bendito el fruto de tu vientre. El apóstol Pablo lo vuelve a retomar para enseñarlo ahora a los gentiles, a la iglesia de los gentiles, y les dice, ¿verdad?, que tanto el hombre como la mujer son santificados, ¿verdad?, sea por el esposo que se convirtió o sea por la esposa que se convirtió. Los hijos son santos, están dentro de un seno santo.
dado a eso, si aquel niño llega a perder su vida, no tiene, como la Iglesia Católica dice, es que no tenemos conocimiento seguro de cuál es conocimiento seguro acerca de la salvación del alma de estos niños. Bueno, en la Iglesia del Dios vivo sí hay un conocimiento seguro, porque es un conocimiento apostólico. Y el conocimiento, enseñanza, doctrina apostólica dice que los niños que nacen dentro de un hogar que es santo, son santos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la santidad, por la conducta, por el caminar de los padres. Entonces no hay inseguridad si aquel niño llega a dormir o a morir como lo conocen ellos, es una seguridad de que ellos sí van, ¿verdad?, al descanso de los justos. No así en la Iglesia Católica. O sea, nos da a entender, hermano, que esta enseñanza de Cristo, que fue en el tiempo del apóstol Pablo, obviamente, sí, esta enseñanza continúa hoy, hasta hoy vigente, sí, ¿verdad, hermano? Sí. Eso nos da a entender, hermano, cuando es la verdad de Dios. Sí. La doctrina de Dios, la doctrina de Cristo no tiene cambio ni sufre ninguna mutación. No es adulterada. Siempre permanece. O sea, quiere decir que ahorita, en la iglesia la luz del mundo, por un apóstol de Jesucristo, si un niño llegara él a fallecer, nosotros decimos en la iglesia, a dormir antes de su decisión que él debe de tomar, él se salva. Pero aclara, ¿verdad? Por siempre y cuando los padres vivan en santidad. Ahora, hermano César, fíjese, si el pecado original de un niño se quita en el bautismo, su simiente de ese niño, o sea, sus hijos que vienen, no deberían de venir ya sin ese pecado, puesto que ya fue perdonado, ¿verdad? Y lo dejamos ahí, ¿verdad?, para la reflexión. Si ya mi niño fue bautizado y fue quitado de él el pecado, su simiente ya debería de ser santa. Pero no, sus hijos de él vuelven a ser bautizados y los hijos de sus hijos. Y siguen haciendo otra vez, hermano, en pecado. Y más importante aún que el comportamiento de ellos. Porque si tú le preguntas a alguien qué es el pecado original, no saben. Básicamente muchos de ellos no saben. Y prácticamente consiste en la desobediencia de Adán y Eva. Pero no en el pecado en sí, sino en las consecuencias que este pecado trajo. O sea, ¿qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Dice que se les abrieron los ojos de la malicia. Y fue cuando ya entonces ellos supieron lo que era el bien y el mal. La enseñanza católica es que el pecado original es ese. La concupiscencia despierta en Adán y Eva. Pero si volvemos a lo mismo, si el pecado original fuera borrado por el bautismo, los niños crecerían sin malicia, porque los vuelven al estado original que tenían Adán y Eva antes de pecar. Que eran santos. Que eran inocentes. Y la pregunta es, aunque tú bautices a tu niño, ¿crece él sin malicia? Porque Adán y Eva no tenían malicia hasta que pecaron. Pero el niño, cuando tú lo bautizas, ¿crece sin malicia? ¿Puede andar a los 15 años sin ropa y no avergonzarse? O sea, de una manera, no que le guste el exhibirse, no, me refiero que sea sin malicia. Para que la persona pueda entender lo que está tratando de decir, porque de ninguna forma... Y así sucesivamente, como decimos, entonces a lo mejor ni hijos tuvieron, porque si no tenían malicia no iban a querer hacer todo lo demás. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos terminó, hay mucho que hablar al respecto. Pero el día de mañana hablaremos más de lo que estamos platicando, también hablaremos ya también del purgatorio, de ese otro lugar, pero ya no para los niños, sino para la gente grande que también, y que ese lugar todavía sigue sustentado por la Iglesia Católica como algo real. Y sabía usted, hermano, que ese purgatorio también fue rediseñado por Benedicto XVI. Tenemos esa nota también y tenemos esa información, cómo lo rediseñó Benedicto XVI antes de salir del papado. Bueno, pues entonces tiene una cita con nosotros el día de mañana para que no se pierda nuestro programa. Y recuerde, nos puede hablar al teléfono área 714-602-8354 para que platique con nosotros. El tema es, o será, limbo y purgatorio, y principalmente por ya le daremos más espacio a lo que es el purgatorio, porque es el tema que también nos ocupará el día de mañana. Pero si quiere comentar sobre el limbo, pues están los dos temas unidos, ya que tanto el día de hoy como el día de mañana estuvimos platicando al respecto. Entonces, los dejamos con estas reflexiones. Piense, usted que ha llevado a sus hijos, o que de alguna manera desgraciadamente se le ha muerto un hijo, no que lo deseamos, no, ni mucho menos, pero ¿qué pasó con el más hijo? ¿Dónde está? Bueno, escúchenos el día de mañana y lo esperamos en su programa. Nosotros conversamos esta mañana y que Dios te lo bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.